Sí, señor, así como he rebautizado yo personalmente el Día del Orgullo, más que orgullo, oprobio. Quizá nunca has escuchado esa palabra, es una palabra que en Italia se utiliza mucho referido a, sobre todo, la arquitectura y el arte. Vamos a ver cuál es el significado de esta palabra y tú me dirás si a lo mejor es acertado rebautizar ese día como el día del oprobio. Concretamente, para que sea un oprobio, vamos a centrarnos en tres noticias importantes. El grave error cometido por parte de Víctor Orbán, la apología criminal de Radio Televisión Española en la boca de Sara Santolaya y el despilfarro del Ministerio de Sanidad, estigmatizando una vez más un colectivo de una manera quizás un poco humillante. Venga, vamos con el vídeo. Los críticos de arte en Italia utilizan una palabra que a mí me encanta, que es obrobrio, con B, y significa referido a una obra artística que es un truño, ¿vale? Es decir, que es de mal gusto, no encaja con el entorno, si es un edificio, es molesto a la vista, es incluso pornográfico y que definitivamente tiene un carácter de mal gusto, desencajado y no armonizado con el entorno. Bien, de ahí vamos a la palabra que deriva al español, que es oprobio, que es con P, y que tiene este significado que te voy a compartir. ¿Eh? Es este mismo, ¿vale? En la RAE, oprobio significa ignominia, afrenta, deshonra o vergüenza pública. Se refiere a una situación o acto que causa una profunda humillación y descrédito a una persona o grupo. En más detalle, el término oprobio implica deshonra pública, una pérdida de reputación y estima social, afrenta, ultraje o agravio que afecta la dignidad de alguien, ignominia, una situación de extrema deshonra y desprecio, vergüenza, una sensación de humillación y malestar por una acción o situación. Y ahora verás, con referencia al día que algunos llaman del orgullo y yo rebautizo día del oprobio, si realmente estamos hablando de orgullo o de oprobio. Escríbemelo en los comentarios, comenta al final del vídeo si para ti este es un día de orgullo o más bien un día de oprobio después de las tres noticias que te voy a comentar. La primera de todas es la prohibición, fue la prohibición de Víctor Orbán a cualquier tipo de manifestación en Hungría con respecto a marchas de orgullo, banderas, etcétera, etcétera. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, dice que las personas que participen en la marcha del orgullo enfrentarán consecuencias legales, multas y prisión para los organizadores. Eso es lo que dijo Víctor Orbán en Hungría. ¿Y la respuesta cuál fue? Lo vimos en un vídeo que publiqué precisamente, un directo, ¿no? En el mismo viernes, que incluso ministros de otros países que defienden los llamados derechos de los colectivos LGTBIQ+, se iban a desplazar a Budapest precisamente para organizar una marcha de rebelión contra precisamente la directriz, ¿no? La norma, creo que fue una ley, una norma que publicó Víctor Orbán, el gobierno de Víctor Orbán, que, ojo, incluso el alcalde de Budapest estaba en contra de esa norma. ¿Cuál ha sido el resultado? Este. El puente, uno de los puentes sobre el Danubio en Budapest, lleno, repleto de manifestantes. Y esto, desde mi punto de vista, señala lo que es un grave error con respecto a este tipo de cuestiones de carácter social, que es quererlas controlar. Quererlas controlar en ambos sentidos, es decir, quererlas controlar para promocionarlas, por un lado, creo que es un grave error, porque se acaba de, al final, acaba de forzar una situación antinatural, no por la temática, sino que el mero forzar de una situación y que meterla con el calzador la convierte en antinatural. Y por el otro lado, el hecho de banearla, ¿no? de prohibirla, genera, por supuesto, una protesta, ¿no? Hay un dicho que yo sigo, un dicho oriental, que viene del taoísmo, de la práctica budista vipassana, y es que todo lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más te resistes a algo, cuanto más luchas contra algo, el mero hecho de que tú le pongas atención a ese algo hace que ese algo se presente delante de ti con mucha más contundencia. Y el roce con esa
realidad puede convertir la fricción, perdón, en conflicto, ¿bien? Y esa conflictividad no es buena para el gobierno de Víctor Orbán. No tenía necesidad Víctor Orbán generar esto, porque al final le ha salido el tiro por la culata, nunca mejor dicho, ¿eh? Para el día del obrobrio, ¿no? Pues esto es lo que tenemos. Quiero decir que cuanto más se ha resistido Víctor Orbán, más el resultado que ha provocado le ha salido en contra. Tenemos esta imagen que es realmente llamativa, pero tenemos más. Aquí tenemos realmente una marcha multitudinaria en Budapest por quererlo prohibir ha obtenido precisamente el efecto contrario. Tú me dirás, pero Roberto, entonces, si todo lo que no nos gusta lo tenemos que aceptar, es una resignación. Nosotros que en España tenemos Pedro Sánchez, lo tenemos que aceptar y no tenemos que rebelarnos. No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Obviamente, este dicho atiende a determinadas situaciones cuyas consecuencias pueden tener un efecto boomerang contraproducente, como ha sido el caso de Víctor Orbán, ¿no? Lo que, digamos, a lo que tú te enfrentas como reacción producida de esa fricción social que promueves, es una fuerza en contra tuya mucho mayor, que al final puede hacerte perder, puede resultarte perjudicial. Con respecto, por ejemplo, a Pedro Sánchez, es todo lo contrario. El hecho de no enfrentarte a Pedro Sánchez hace que la consecuencia sea mucho más perjudicial y tienes que afrontar el riesgo de enfrentarte al sanchismo para evitar de perder tus libertades, porque si no caerás en una autocracia, en una dictadura, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado con eso. Quiero decir, al final, Víctor Orbán y Pedro Sánchez no están haciendo cosas muy diferentes desde espectros políticos opuestos. Me refiero que siempre que quieras controlar algo, marcarle el camino, estarás provocando un efecto respuesta de rebelión, protesta, que te volverá en contra, se te volverá en contra. Y yo creo que no es necesario. Yo no soy partidario. Aquí tenemos a políticos españoles, ministro Urtasun, que se fue a Budapest a marchar, ¿no? Tú imagínate que le detiene, ¿no? Que detienen al ministro europeo en Budapest por haber vulnerado una ley, ¿no? Sería un caso importante, tendría una repercusión a nivel europeo. Este es el desafío que esos ministros, mira, aquí tenemos Yolanda Díaz también con el maquillaje de Pedro Sánchez, así, con los pómulos marcados, lo puedes ver. Este oprobio al lado de Urtasun, otro oprobio es Yolanda Díaz, bien. Entonces, aquí tenemos realmente el sentido de todo esto. Creo que ha sido un grave error por parte de Víctor Orbán. Yo no soy partidario de querer controlar esto, ni poniéndolo con el calzador como hace el wokismo, tratando de imponer ese movimiento, ni tampoco prohibirlo. Basta con tan solo no financiarlo, con que Víctor Orbán, el gobierno de Víctor Orbán, retire los apoyos económicos a este tipo de movimiento, ya estará haciendo lo que debe hacer. El resto lo hará la misma sociedad libre que definitivamente responderá a este tipo de actividades, dependiendo de cómo se lleven, condenándolas, tal como ha sucedido en España con la apología criminal que se ha hecho por parte de Radio Televisión Española, concretamente de Sara Santolaya, a algo que tiene que ver con los niños y las relaciones íntimas, y que no se puede decir en YouTube porque si no YouTube te capa el vídeo. Tú me dirás, Roberto, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás contando? Ahora lo vamos a ver, pero antes quiero cerrar el tema este de Víctor Orbán y de Hungría. Creo que la solución a esto no está ni tratar de meterlo con el calzador, como hacen en España, colgando banderas de ayuntamiento, etcétera, ni prohibiéndolo. Simplemente se trata de no invertir dinero y que sea la misma sociedad que se autorregule. De hecho, si Víctor Orbán considera que representa a la mayoría de los húngaros que no quieren este tipo de ideología y de adoctrinamiento, la misma sociedad será quien rechazará, quien repulsará este tipo de corrientes. Y Víctor Orbán no tiene que hacer nada, porque en el momento en el que trata de hacer algo y controlar ese movimiento, orientándolo incluso en contra, lo que ha obtenido, lo que va a obtener, y lo hemos visto, lo que ha obtenido ha sido el efecto totalmente contrario, que es contraproducente. Esa es la primera noticia a la que, como ejemplo de buena solución, añado esto de la Corte Suprema de Estados Unidos, que me parece un buen ejemplo de cómo hay que actuar ante ese tipo de adoctrinamientos. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los padres tienen derecho a retirar a sus hijos de clases que utilicen cuentos con temática LGTBIQ en escuelas públicas. Tan sencillo. Es tan sencillo como esto, dar la posibilidad a la gente de elegir
y sobre todo no financiar, cerrarles el grifo, no dar dinero a estas causas. Con esto es suficiente. Luego la sociedad se autorregulará, pero no trates de prohibir porque las respuestas que vas a tener en contra va a ser amplificada, va a ser sobreactuada y va a hacer creer que este movimiento es mucho más fuerte de lo que pretende hacer ver, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista y fíjate cómo la sociedad se autorregula, qué buen ejemplo de una sociedad que se autorregula, que Vox Populi titula Las empresas se retiran del orgullo gay. ¿eh? Las empresas, es decir, las fuentes privadas de financiación están viendo que no les compensa meterse en esto. Ya está viendo cómo la sociedad se autorregula por sí misma cuando tú retiras los apoyos políticos. No se trata, retirar el apoyo político significa no gastar dinero en estas cosas, simplemente. Ni gastarlo en esto, ni gastarlo en lo contrario. Es decir, no debe haber dinero público para estas cosas. Estas cosas tienen que moverse a nivel social y la política no debe, desde mi punto de vista, apropiarse de esto. Cuando esto sucede, todo cobra su dimensión de acuerdo y proporcional con el verdadero impacto social que genera, que es mínimo. Tan es así que las empresas están viendo que no les compensa invertir en esto. Fabuloso. Bien. Y ahora sí que pasamos a otra ignominia, otro oprobio, que es lo que dijo Sara Sed Santolaya en felices. Radio Televisión Española. Escucha, escucha, simplemente escucha y dime tú qué es esto. Estamos en una época de verano donde ya hay muchos niños en sus casas porque han dejado el colegio y porque están descansando en unas merecidas vacaciones. Niños, niñas y niñas que nos estén viendo, que se están encontrando, que les están empezando a tener sentimientos a flor de piel, que están intentando gustarse y gustar, que están descubriéndose y descubriendo. Todo mi apoyo, no hagáis caso, no dejéis amedrentaros por esta panda que siempre va por los más débiles. Sed felices, haced lo que queráis y follad con quien queráis. Felices, haced lo que queráis y follad con quien queráis. Haced lo que queráis y follad con quien queráis. Dirigido a niños en Radio Televisión Española. Dirigido a niños en Radio Televisión Española. Entendemos que esto es apología de algo que inicia con PED y termina con Astia, ¿no? En la televisión pública. ¿A dónde hemos llegado? Esto cruza todas las líneas. Habría que precintar hoy Radio Televisión Española y que no salga nadie de allí sin declarar cómo se ha llegado a emitir este recorte en la televisión pública pagada con el dinero de todos los españoles, haciendo apología de una actividad criminal en contra de los niños. No sé si te das cuenta de la gravedad de esto. Yo entiendo que va a haber acciones judiciales para Sara Santolaya y para Radio Televisión Española, y debe ser así. Al igual que hemos pedido el despido de ese guardia de seguridad que agredió a Vito Quiles, aquí no solo deberíamos pedir el despido, sino el cierre del programa y que toda la línea de mando de Radio Televisión Española hasta Sara Santolaya responda ante un juez por esta apología criminal. Es tremendo, es terrorífico, es terrible. Las 3 T he dicho. Creo que la primera vez que la digo. Tremendo, terrorífico, terrible. Es que no doy crédito yo a lo que acabo de escuchar. No doy crédito. ¿Qué te parece? Escríbeme si acaso cómo te hace sentir en los comentarios. Y terminamos con la tercera noticia, que es el despilfarro por esta campaña del Ministerio de Sanidad. Hoy Folla Seguro. Traté este tema ya en otro vídeo dirigido al colectivo LGTBIQ+. Es decir, hoy Folla Seguro, como si la actividad de follar fuera una característica intrínseca de ese colectivo, como si los héteros no lo hiciéramos, o como si ellos lo hicieran más. ¿O es que acaso esto podría precisamente inducir pensar que ese colectivo lo hace más? Es decir, atribuirles, si acaso, esto es lo que yo concluyo, mi inferencia es que, según el ministerio, se atribuye a ese colectivo una mayor promiscuidad respecto al colectivo hetero. Yo me pregunto, ¿de verdad eso es así? Y si eso es así, ¿esto es una práctica que podríamos considerar moralmente aceptable como para que un ministerio la promueva con esta frase?
Otra cosa que promueva el uso de métodos de protección para la transmisión de enfermedades de carácter íntimo. Vale. Pero utilizar como lema la actividad que produce la transferencia de esas enfermedades, eso es otra cosa. ¿Entiende lo que quiero decir? Una cosa es poner la atención en el mensaje protégete y otra cosa es poner la atención en el mensaje actúa, haz esto, ¿no? No sé, tengo la sensación de que si por un lado desde las instituciones públicas se trata de no estigmatizar ese colectivo por determinadas conductas que se le atribuyen culturalmente y por los que ese colectivo se señala y se victimiza, ¿eh? Y hace, digamos, se escuda en el delito de odio por ser estigmatizado, porque se le atribuye una promiscuidad, etcétera. Me pregunto, ¿es que el ministerio acaso no está haciendo lo mismo? Transmitiendo precisamente esa idea de estigmatización de ese colectivo por ser tan promiscuo. Es decir, ¿no es esto en sí mismo una forma de delito de odio señalando a ese colectivo por una característica que influye en su estigmatización y en el odio que se vierte en contra de ese colectivo y que ese colectivo padece por parte de otras franjas de la población que le consideran precisamente tal como está transmitiendo el ministerio? No sé, pero más que en una realidad armónica y de convivencia, creo que estamos viendo un circo de los horrores que me ha llevado a concluir precisamente de que aquí no hay ningún día del orgullo, hay más bien un día del oprobio. Escríbeme en los comentarios si al final de este vídeo consideras tú también que estamos ante un oprobio después de estas 3 noticias, o si crees que este día, bueno, tiene que seguir teniendo tanta repercusión mediática, tanto apoyo a nivel económico por parte de las instituciones. O tal vez hora de cerrarle el grifo a este oprobio. Te espero en los comentarios. Me gustaría conocer realmente tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.